Todos vayan ahí situándose en las hojas. Ya hemos avanzado, gracias a Dios, y vamos a seguir recorriendo pues estos estudios que son muy, pero muy importantes. Entonces el siguiente título de esta sección de estudios es Liderazgo Eficaz Construye Relaciones. Está en la página número 10, si ustedes pudieran ahí buscarlo, queridos hermanos, a modo de situarse también, ¿verdad?, en nuestros documentos. Liderazgo eficaz construye relaciones. Cristo construyó relaciones por medio de ir a la gente. Ahí tenemos un texto clave, está en la página número 10. Pero la Biblia es inmensa, hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad?, acerca de lo que Dios dice, pero también pues hay evangelios, hay otros evangelios como el Evangelio de Lucas, y me gusta, ¿verdad?, compartir siempre de los evangelios porque nos ayuda a comprender, ¿verdad?, en cuanto al discipulado que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vayamos a buscar, hermanos, entonces el versículo clave para esta noche. Quiero invitarlos a buscar ahí el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9. Siempre trato la manera de variar o de cambiar los textos, no necesariamente tengo que apegarme al manual, pero sin duda, indiscutiblemente, el manual es la palabra, entonces siempre vamos a recurrir a ella. De pies, nada más unos segundos. Y vamos a leer entonces estos versículos de la Escritura, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Vamos a orar un momento a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por esta noche, porque nos permites poder compartir, hablar, Señor, siempre de ti. Pero también, mi Dios, es una responsabilidad el poder también contribuir en tu reino al salir, Señor, de este lugar, porque también tenemos el reto de poder compartir tu palabra, Señor, a cada uno de esas personas, amigos, familiares y todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar de ese mensaje tuyo que es el Evangelio. Gracias, mi Dios, te alabamos y te pedimos tu dirección en esta noche. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Entonces vamos a hablar acerca de que Cristo construyó relaciones por medio de ir a la gente. Creo que ese es el propósito que hemos estado desarrollando, enfocando siempre de ese llamado que hemos recibido. Es un discipulado, y que esto, pues, hermanos, tiene que realizarse por toda la iglesia. Sin duda, a dudas, Cristo tuvo contacto con todo tipo de personas, sin importar, ¿verdad?, su nacionalidad, sin importar su condición de vida espiritual. Es que Él, nuestro Señor Jesús, amados hermanos, Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo dice el Evangelio de Marcos. Pero voy a enfocar, hermanos, este estudio que tiene que ver con construir relaciones. Jesús es el ejemplo a seguir. Aparte de que Él es el líder de excelencia, pues Él también nos enseñó a cómo nosotros podemos relacionarnos con las personas. Porque hay una cantidad de personas, por ejemplo, acá en nuestro medio, en Chichicastenango, no he contado, o mejor dicho, no he podido informarme cuántos habemos, ¿verdad?, acá en la población, a nivel de todo Chichicastenango. Pero sin duda hay una cantidad de personas, y no digamos, ¿verdad?, a nivel del país. Pero en todo la geografía, o en todo
el departamento habemos diferentes familias, diferentes personas y todos tenemos necesidades. Y la necesidad mayor que todo ser humano tiene es conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer del Evangelio, pero ellos no pueden conocerlo, no pueden aprender del Señor si no hay quien les enseñe, no hay quien les predique, no hay quien les hable de Cristo, ¿verdad?, a la vida de muchos de las personas. Por eso Jesús entonces, Él se preocupó tanto por las personas. Jesús, pues Él anunció su reinado o su reino a través de la predicación de su palabra a las personas. La mayoría de sus oyentes esperaban, pues ahí en cuanto al recorrido de los evangelios nos damos cuenta, ¿verdad?, que la mayoría de los que escuchaban o de los oyentes esperaban a un Mesías que traería prosperidad. La mayoría de gente prefiere escuchar eso y pues tener prosperidad. Sin embargo, Jesús, hermanos, Él vino para poder librar del yugo de la esclavitud del pecado. No es tanto de traernos, ¿verdad?, prosperidad material, económica, o como para los judíos de aquella época, ¿verdad?, pensaban en ser librados del yugo opresor de Roma, porque muchos de ellos se daban dando cuenta, ¿verdad?, de que estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Entonces ellos de alguna manera querían liberarse de las ligaduras de este pueblo, de los romanos. Cuando Jesús entonces hace su aparición y llega en ese contexto de los romanos, y como tal, como judío, comienza él a dar su mensaje. Pero muchos entonces esperaban que Jesús, pues él tenía que hacer algo por la nación en cuanto a liberarlos de esta nación. Pero Jesús, amados hermanos, él se concentró en su propósito de vida, en su misión, y es salvar a toda la humanidad. A eso vino Jesús. Eso todos lo entendemos perfectamente. Entonces, Jesús, Él vino a predicar la palabra de Dios, vino a dar a conocer que Él es el Salvador del mundo. Vamos a darnos cuenta entonces, queridos hermanos, que ¿qué es lo que significa entonces el seguir a Jesús o el ser discípulo de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene esto en cuanto al discipulado verdadero, al liderazgo que nosotros tenemos como iglesia? Quiero mencionar, hermanos, en base a lo que hemos leído, a esos dos versículos, porque solamente hemos leído dos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a darnos cuenta que hay un llamado para toda persona, hay un llamado. Primero pensamos en el hecho de que Jesús dice en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde o no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús vino a encarnarse y a darse a conocer como el Salvador, como el Mesías. Pero cuando Él comienza a reclutar o a llamar a sus primeros discípulos, nos damos cuenta en el Evangelio de Juan, donde cita nuestro estudio, ¿verdad?, en la página número 10. ¿Verdad? Notamos que hay un llamado que Jesús hace, y le hace, por ejemplo, a Andrés, después a Pedro. Después nos damos cuenta que le hace el llamado también a Felipe. Y pues luego Felipe pues corre la voz, ¿verdad?, comparte la información y llama a su compañero, a Natanael. Y Natanael pues también tiene ese encuentro con Cristo Jesús. Estos personajes que he mencionado por ahora, todos ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor. Cristo, nos damos cuenta entonces que construyó relaciones fuertes por medio de ir a la gente.
Cristo tuvo contacto con todos ellos, con el propósito de poder ayudarlos, ¿verdad? Porque muchos de ellos estaban cargados de pecado, desahuciados, con problemas como hoy día. Entonces, ese mismo mensaje que Jesús compartió, queridos hermanos, en ese entonces, es el mismo mensaje que usted y yo también tenemos que compartir. Pero para que podamos ser eficaces en cuanto a llevar este mensaje, tenemos que aprender a relacionarnos con todo tipo de personas como lo hizo Jesús. Y ese es el liderazgo de nosotros, queridos hermanos. Al principio mencioné, ¿verdad?, que el liderazgo es influencia. Nosotros influenciamos con las personas. Mencionaba, ¿verdad?, que ya sea que influenciamos positivamente o bien negativamente, pero influenciamos. Pero lo que Dios quiere, y como Jesús nos enseñó, es que nosotros, amados hermanos, podamos influenciar positivamente a través del ejemplo y también a través del amor. Eso fue también parte del estudio que desarrollamos la semana pasada, ¿verdad?, hablando acerca del amor. Cristo demostró su amor, recordando el pasaje que dice, ¿verdad?, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él dio su vida por todos nosotros. Entonces, número uno, quiero mencionar entonces que estos personajes, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, recibieron un llamado, recibieron ese llamado. Pero en Lucas, volviendo a ese versículo, Jesús ahí dice, ¿verdad?, en ese versículo 23, solo vamos a darnos cuenta de esa frase que dice, ¿verdad?, iniciando el versículo 23, y decía a todos. Había una cantidad de personas, habían muchos que habían escuchado hablar de Jesús y llegaron hacia donde estaba Él. Entonces Jesús, aprovechando esa oportunidad, decía a todos, utilizando esta frase. El Señor hace un llamado entonces a todas las personas sin excepción, porque Dios, amados hermanos, o Cristo Jesús, no hizo excepción de personas. Lo podemos leer, ¿verdad?, lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo cité. Sin embargo, hermanos, no todos responden a ese llamado, porque son pocos los que deciden creer y reconocer y comprometerse con Cristo Jesús. En eso consiste, hermanos, el discipulado. Es un llamado a todos aquellos que están sedientos, todos aquellos que tienen sed, y Dios, hermanos, puede saciarnos de esa sed. También darnos de comer. Ahora nosotros espiritualmente, pues ya no tenemos hambre, ya tenemos a Cristo Jesús. Él es el pan, el maná que descendió del cielo, ¿verdad?, y dio vida a todos aquellos que llegamos a Él, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Es un llamado a los que están también cansados. Jesús lo mencionó en una ocasión, ¿verdad? A todos aquellos que están cansados y cargados, ¿verdad? Él les dio descanso, les dio tranquilidad. Es un llamado también, amados hermanos, por supuesto, al arrepentimiento de los pecados, porque cuando venimos a esta tierra, cuando venimos a este mundo, todos pues nacemos, pero venimos infectados por la triste realidad llamado pecado. Entonces necesitamos a un Salvador. Hoy día entonces necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Cristo Jesús. Eso fue el mensaje principal de los apóstoles, eso fue el mensaje de Juan el Bautista, y por qué no decir también fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y eso también debe ser nuestro mensaje nosotros hoy día. Es un llamado entonces al arrepentimiento, es un llamado a la salvación. Juan capítulo 5, versículo 24, vamos a leer qué dice el Evangelio de Juan. Vamos a ir a citar otro versículo del Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, dice ahí la escritura: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean, hermanos, entonces, cuando nosotros llegamos a creer en Cristo Jesús, pasamos de una vida vieja a una vida nueva. Segundo, quiero mencionar que el discipulado tiene que ver también con un seguimiento. O sea, no se va a quedar, ¿verdad? De hecho, inicialmente empezó nuestra vida cristiana en Cristo desde el momento que reconocimos a Él como nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero no se queda eso ahí, queridos hermanos. No es eso de que se queda ahí estancado o que nos quedamos como cristianos así pasivos, de brazos cruzados, sino tiene que haber un seguimiento, algo continuo, algo que tiene que darle seguimiento, como lo hacemos, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida, por ejemplo, con la alimentación, todos los días necesitamos alimentarnos. Entonces, en la vida espiritual también, hermanos, esto del llamado al discipulado es un compromiso, es un llamado, ¿verdad?, a seguir, a darle continuidad. Y por eso la parte del versículo, si ustedes volviendo al versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo que dice el 23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hay dos palabras importantes. Uno es un imperativo, venir en pos de mí, es decir, en pos de ¿quién? De Jesucristo. Venimos a Él, recurrimos a Él para nuestras vidas ser cambiados, como le pasó a Felipe, como le pasó a Natanael y como le pasó a cada uno de los seguidores de Jesús. Entonces es un seguimiento. Seguir a Jesucristo es ser un seguidor, un alumno, uno que está aprendiendo constantemente de Jesús. Es un aprendiz, es una persona que está aprendiendo cada día. Cuando hablamos también de la expresión venir o venir, se relaciona con la frase seguir, palabra que empleó Jesús a todos los que Él llamó para convertirlos en sus discípulos. Entonces, amados hermanos, nosotros somos seguidores de Jesús y no nos avergonzamos por eso. Somos hoy día los cristianos, hoy que estamos comprometidos con Él, con su palabra, a cumplir entonces este deber de dar seguimiento, de seguir sus huellas, seguir a Jesús. Venir en pos. ¿Qué significa esta expresión? Significa unirse a Jesucristo para ser sus seguidores o ser sus discípulos, según como lo que leemos también en Juan capítulo 15, versículo 5. Ser discípulos. Ahora vamos a ir a este otro punto. Ser discípulo significa, ¿verdad?, el negarnos a nosotros mismos. Es tener la naturaleza y el carácter de Cristo Jesús. Para ser discípulo es necesario entonces ser parte de Cristo Jesús. Y por último, queridos hermanos, porque el tiempo nos ha abarcado, ha avanzado, quiero mencionar entonces que parte del tema que estamos desarrollando de este liderazgo eficaz es que tenemos este discipulado, el tener que cargar o llevar la cruz. Vamos a hablar algo acerca de la cruz. La expresión ahí que dice, ¿verdad?, en esos versículos: tome su cruz cada día y sígueme. El mismo Cristo nos dio su ejemplo de cargar su cruz hasta ir a Gólgota, a morir por nosotros. Ser discípulo es una cuestión de compromiso. Eso significa, amados hermanos, cargar nuestra cruz. La cruz fue empleada, ¿verdad?, en el tiempo antiguo como pena de muerte, y los romanos lo adoptaron para los criminales en esa época del Nuevo Testamento. Y pues obviamente en las Escrituras nos damos cuenta que Jesús murió de una manera tan cruel, crucificado
por nuestros pecados. Pero vamos a ver qué significa la cruz. La cruz tiene varios significados o tiene varios simbolismos en la Biblia. Y por ejemplo voy a mencionar algunos rápidamente. La cruz era símbolo de vergüenza. Por ejemplo, también la cruz era símbolo también de maldición, imagínense. La cruz era símbolo también de muerte. La cruz era símbolo también de persecución. La cruz, sin embargo, queridos hermanos, la convirtió Dios en victoria porque Dios la usó para nuestra salvación. Si Cristo, hermanos, no hubiese muerto y no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vano o vana sería nuestra reunión, vana sería, ¿verdad?, de que nosotros seamos cristianos, todo sería vano. Pero como Cristo, hermanos, resucitó, entonces nosotros tenemos una vida en Él. Y por último, ¿de qué manera podemos ser discípulos de Cristo hoy? Somos discípulos cuando aceptamos su llamado a seguirle, cuando nos negamos a vivir para nosotros mismos y decidimos vivir para Dios. Él desea una relación profunda y constante de nuestra parte hacia Él. Eso es el discipulado. Cristo tuvo que darse a conocer para luego relacionarse con la gente. Y lo más lindo de todo es cómo hombres y mujeres se acercaron a Él y fueron transformadas sus vidas, como Juan, Andrés, Felipe, Natanael, la mujer samaritana, Mateo el publicano. Para la próxima semana vamos a ir desarrollando más sobre este tema y vamos a hablar precisamente de una mujer que tuvo ese encuentro transformador, un encuentro especial. No fue un encuentro por casualidad ni fue algo ocurrente, sino fue un encuentro con propósito. Y en este caso era la mujer samaritana. Ella, cuando tuvo este encuentro con Jesús, su vida fue transformada radicalmente. Hermanos, bendito sea Dios que tuvimos nosotros también ese encuentro con Cristo Jesús. Y gracias a Él, nuestras vidas también fueron cambiadas, fueron transformadas. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Desde su lugar vamos a orar y agradecerle al Señor por su palabra y porque Él ha venido a nuestras vidas a quedarse para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú, mi Dios, pues diste tu vida por todos nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos, no podíamos cambiar nuestra triste condición, pero sí, tú pudiste, Padre. Diste tu vida en esa cruz, derramando, Padre, tu vida, entregando todo, Padre, por amor a nosotros, a toda la humanidad. Y ahora, por medio de tus méritos, por medio, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, ahora pues somos tus hijos, como dice tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, infinitamente por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Ayúdanos, por tanto, a obedecerte, a seguir, Señor, con nuestra comunión contigo todos los días de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.